no están declaradas, ¿sí? Fíjense en el principal, como usé estas dos nuevas variables, valor 1 y valor 2, no la declaré en el principal. Acá está, entonces la declaración de variables del principal voy y declaro. Valor 1 y valor 2 son de tipo entero, entonces lo defino acá. Pongo coma, ¿sí? Valor 1, valor 2. Y ahí está. Y ahí está, ¿vieron? ¿Sí? Cada vez que usen una variable en el principal tienen que ir a declararla. Vamos a la opción 2. El usuario ingresa a la opción 2. ¿Qué quiero? Hacer el intercambio de valores o no. Fíjense. Entonces, ¿dónde está? Si la opción que yo ingresé vale 2, ¿dónde va? Acá no entra. Aquí sí entra. Entonces ingrese valor, primer valor. Y eso es lo que me está pidiendo por pantalla o no. Aquí. Ingrese primer valor. ¿No es lo mismo que esto? Entonces dice que está esperando para leer. El 5 primero. El segundo valor entonces está en esta línea. 3. Cuando apriete Enter, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Esos dos valores. El 5 pasa por aquí, que es valor 1 o no. El 3, que se guardó en la variable valor 2, pasa por acá. 5 y 3. ¿Qué va a hacer el procedimiento? ¿Lo va a intercambiar o no? ¿Sí? Si acá entró el 5, acá entró el 3. Fíjense, se va a abrir este procedimiento y va a decir, acá está el 5. X vale 5. Y el Y vale 3. Esto se tiene que intercambiar. Y como está por referencia, el cambio que yo haga sobre esos parámetros se refleja afuera. El afuera, ¿cuál es? El principal. Aquí. Bien. Veamos. Fíjense, el valor, la variable valor 1, ¿cuánto es? 3. Pero yo le había ingresado un 5. La variable 2, el valor 2, la variable valor 2 es 5. Pero no le había ingresado un 3. Entonces se intercambiaron uno. ¿Sí? El 3 está primero y el 5 está segundo. Bien. Y terminamos esto. Porque no quiero ejecutar nada. Bien, ahí está. ¿Se entendió eso? Sí, eso es el intercambio. Vamos a hacer la opción número 3. Ahora sí vamos a hacer el calcular factorial. ¿Sí? Esto lo vamos a hacer un poquito más rápido. Entonces, acuérdense, en esta sección van todos los procedimientos y funciones. No importa el orden en el que estén. Entonces voy a... Aquí vamos a crear una función. El factorial es una función. Entonces va la palabra function. Le pongamos factorial. Factorial para factorial necesito solamente un número. Sí, le pongamos que se llama n. De tipo entero. ¿Qué me va a devolver esto? Obvio, el factorial siempre devuelve un tipo entero. Integer. Punto y coma. Vale, de parte de variables que usemos. Begin y end. Pero con el punto y coma. No se olviden eso. No se olviden los puntos y comas. ¿Sí? Bueno, el factorial, sí. Para el factorial ustedes necesitan tener una variable donde se van a guardar los productos. Entonces se va a llamar fac en 1, porque es el neutro del producto. Luego vamos a hacer un para una variable i, desde 1 hasta, que es tú, hasta el valor de n. Así que me ingresó por parámetro hacer tú, begin y end. Entonces abrí la estructura del para. Todo lo que ponga acá adentro se va a repetir. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? A la variable factorial, o fact, digamos que le puse, le asigno factorial, multiplicado por qué? Por el valor de la variable de control i. ¿Sí? Este i primero va a ser 1, 2 y si n vale 5, va a ser desde 1 hasta 5. I va a valer 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces lo único que hago es multiplicar la variable 1, fact que vale 1, 1 por lo que vale la variable i, que va a ser 1, 1 por 1, 1. Se guarda en la misma variable. Después va a ser 1 por 2, 1 por 3, así. O 2 por 3 y se va a ir multiplicando los valores. Sí, esto ya lo vieron, digamos, en Introducción a Informática. Si no, en estos videos yo ya le doy por sabido que ustedes saben ya usar la estructura. Bien. Entonces yo ya tengo calculado el factorial en este momento. Se va acumulando los productos, ¿sí? De la variable i. ¿Cómo hago para que la función factorial devuelva? Va el nombre de la función, que es factorial, que tengo acá. Factorial. ¿Le devuelvo qué? ¿Dónde está guardado mi resultado? En la variable fact. Entonces eso quiero que salga. Bien, vamos a declarar las variables locales. ¿Qué variable usamos? Aparte de los parámetros que es n. La variable fact, que me va a acumular los productos de tipo entero, integer. La variable i es de tipo entero también, entonces lo agrupemos acá, porque es del par y no hay ninguna otra variable. Entonces ya tenemos definida nuestra función factorial. Vamos a llamar al factorial.
¿sí? Vamos a sacar el segundo. Vamos al principal. Si la opción es vale 3, ¿qué se base? ¿El factorial o no? Tengo que calcular el factorial. Entonces abro un beginning y dentro del beginning vamos a desarrollar la opción número 3. ¿Qué necesito para calcular el factorial? Obvio, necesito pedirle un número, ¿no? Así que el usuario me ingrese un número del cual quiere calcular el factorial. Ingrese un número. Dos puntos, punto y coma. ReadLength. Vamos a leer que sea la variable un número. ¿Sí? Número. La variable número. Bien, acuérdense que esta tiene que estar declarada en el principal, ya lo vamos a hacer. Bien, a ver. Acuérdense, en la función suma, como hicimos, usamos la forma indirecta de llamar una función. Ahora en este vamos a usar la forma directa, para que vean cómo es. Entonces listo, yo sé que tengo una función que me calcula el factorial, entonces directamente voy a mostrar un mensajito y decir, el resultado del factorial es dos puntos y llamo a quién. En vez de mostrar una variable, voy a llamar directamente en esta parte, después de la coma, a la función factorial, que se llama, como el nombre, va el nombre de la función factorial, y entre paréntesis va que los parámetros que necesita o no. Así estamos acomodando un poquito esto. Ahí está. Sí, acá están los paréntesis. Dentro de estos paréntesis que yo puse, no se confunda, tengan cuidado con los paréntesis. Va ahí que el parámetro que necesita dice un parámetro n, 1. ¿Sí? Un parámetro n. Un solo parámetro. Pero acá estoy parado acá. ¿Qué parámetro, qué variable le mando? Este no es el número del cual yo quiero calcular el factorial, entonces este número lo pongo dentro de los paréntesis. Entonces de esta variable pasa a la función y la función lo recibe con el nombre de n. Pero estamos hablando de la misma cosa, ¿no? Si número valía 5, n ¿cuánto vale? Dentro de la función 5. Entonces va a decir desde 1 hasta 5 para calcular el factorial de 5. Y se aguarda el resultado de una variable fac. Fac sale afuera de la función. Bien. Y se devuelve. ¿Dónde aparece el resultado de la función? ¿Es todo esto o no? Desde donde puse el nombre hasta donde cerré el paréntesis, es todo ahí, se va a reemplazar por el número o el valor que me devuelve la función. Bien, y acá nos falta el punto y coma, ¿sí? Para terminar el grid line. Bien, probemos a ver si funciona. Obvio, la variable número es una variable, ¿sí? De tipo entero. Y está en el principal, hay que declararla entonces. ¿Sí? Le pongamos que acá, agrupemos. La variable número, aquí. Ya que está en lo entero, lo agrupo nada más con la coma. Probemos a ver si funciona. Bien, éxito. Bien, acá lo vamos con un cachito para que puedan ver. Vamos acá, estamos en la opción número 3. ¿Qué pasa si el usuario ingresa en la opción número 3? ¿Quiere calcular el factorial o no? Ingrese número. Entonces entro acá en la parte 3. Ingreso un número. ¿Sí? Factorial de 5. Bien. Aprieto Enter, va a decir el resultado de fac es 120. Sí, el factorial de 5 es 120. Entonces está bien. Bien, vamos a, ya saben, en forma directa. Llamé a la función en forma directa, sin necesidad de usar una variable intermedia, digamos. En este caso usé una variable para guardar el resultado de la función. Y después esa variable la podía usar. Es prácticamente lo mismo. Ustedes eligen cuál les conviene o cuál les gusta más. ¿Sí? Ahora vamos a hacer veamos el menú que nos falta. Calcular el número es primo o no. ¿Sí? Bien, vamos a calcular si un número es primo o no. Generalmente es una función, la del primo. O puede hacerse también como procedimiento. Pero lo vamos a hacer como función. La función que se llame primo. Para calcular el primo necesito un número, lo llamamos que se llame n, integer. ¿Sí? ¿Qué va a devolver la función primo? Le devuelve un valor lógico, boolean. Bien. Punto y coma, y van a poner la parte de variables, begin y end. Punto y coma. Ya tenemos la definida ahí. Ahí está. Tenemos la estructura de un primo, ¿sí? La función primo. Bien, para la función primo, imagino que ya lo saben cómo es. Necesitan ustedes una variable bandera, ¿sí? En verdadero. True. Verdadero es true. ¿Sí? Punto y coma. Luego necesito una variable i. En 2, inicializada en 2.
vamos a usar una estructura de mientras, repetitiva mientras. Mientras, y acá vamos a poner dos condiciones. Vamos a poner que la variable bandera, band, sea igual a true, tiene que ser igual a true. Y vamos a poner un AND. Y la otra condición que va a ser que el i tiene que ser menor al valor de n, o sea, menor al número. Do hacer. Vamos a abrir la estructura del mientras, begin y end. Todo lo que ponga dentro de begin y end se va a repetir por el mientras, o el while. ¿Sí? ¿Cómo se hace? Vamos a preguntar si. ¿Sí qué? Si a la variable n le saco el módulo con lo que vale la variable i y ese resto es igual a 0, entonces que stem begin y end, ¿sí? ¿Qué haremos acá adentro de la estructura del si? Si esto es verdadero, ¿qué tengo que hacer? Tengo que decir que bandera le asigno false. Bien, en caso contrario, digamos, acá solamente si encuentro un divisor, a la variable bandera se apaga, o sea, está en falso. Pero ¿qué pasa? Siempre para este del primo se usa una estructura else, acá. Begin y end, punto y coma. Si estoy usando un sino, a la del anterior le borro el punto y coma, para que no haya problema. Entonces, para la parte del sino, lo único que ponen es un incremento de la variable i. A la variable i le asigno lo que tiene la variable i, pero incrementado en un valor de 1. ¿Sí? Por ejemplo, si yo pregunto si el número que yo tengo lo divido, le saco el resto con la que vale i, y ese resto me da 0, entonces quiere decir que bandera pasa a ser falso. O sea, el número dejó de ser primo, porque encontró un divisor aparte que no sea el 1 y el mismo número. ¿Sí? Pero en caso que no sea un divisor, ¿qué hace? Lo único que hacemos para la parte del sino es incrementar lo que vale la variable i. Si valía 2, va a valer 3, después vale 4, así, de acuerdo. Bien. Luego de esto se termina. Ahí está. Se termina el mientras. ¿Sí? Acá solo va a calcular si el número es primo o no. ¿Sí? Ahora que tenemos que devolver la función primo, tiene que devolver algo. Entonces va el nombre de la función y ¿qué quiero que devuelva? ¿Dónde está guardado el resultado? En la variable band, que es la bandera. Por eso es tipo boolean. Lógico. ¿Sí? Vamos a definir las variables locales que se usan dentro de esta función. ¿Qué vamos a poner? La variable bandera, band, ¿de qué tipo es? Lógico, boolean. Bien, ¿qué variable usé? Una variable i que es de tipo entero. Y es de tipo integer. Bien, es una variable local que se use aquí. Y no hay ninguna otra variable. ¿Primo es variable o no? No, porque es el nombre de la función. Esto no se le vaya a ocurrir poner primo aquí. Bien, ya tenemos definida la función primo. Bien, vamos a sacar al principal. Estamos en el principal. Bajan, vamos a definir la opción número 4. ¿Qué pasa si el usuario quiere calcular si un número es primo? Abrimos la sección para el 4. Begin. Y end. Ahí está. Necesito pedirle un número o no. ReadLength. Vamos a poner ingrese un número. Si necesito saber el número del usuario. ReadLength. ¿Cómo le vamos a llamar a la variable? Podemos llamarle n, número, como quieran poner num. ¿Sí? Pongamos que se llame número. ¿Sí? No hay problema. Bien. Entonces llamamos a la función primo. Miren, vamos a hacer acá. Como yo sé que la función primo va a devolver un valor lógico, podemos hacerla en forma directa o indirecta. Vamos a hacer la indirecta en este caso. Voy a crear un resultado de la función p, resultado de la función primo, y asigno que llamo la función primo. Primo. ¿Sí? Y le paso el número. ¿Cómo lo recibe la función primo ese número? Con la letra, el parámetro n. ¿Sí? Pero estamos hablando de la misma cosa. Entonces el resultado va a estar guardado en la variable rfp. ¿Sí? Verdadero o falso me va a devolver. Porque si es boolean lo que me devuelve la función, va a ser verdadero o falso. Bien, pero nos falta determinar si es primo. Entonces acá, una vez que ya tengo guardado
Pregunto, si esa variable donde guardé el resultado de la función primo es igual a ¿qué? A true, o sea, verdadero, ¿qué pasa? Begin y end. ¿Qué se hace?